Entonces en el costurero, por ejemplo, una de las ideas, por eso se llamó Kilómetros de Vida y de Memoria, desde el principio fue hacer recorridos, así como hicimos cuando las audiencias de los militares, cuando empezaban pues a visibilizarse los casos penales, las denuncias de las familias de los falsos positivos, ir allá pues a hacer presencia. Hicimos una muy hermosa en el Copey Cesar, que es donde está enterrado Oscar Alexander Morales Tejada, que es un muchacho, hijo de una de las señoras que fue parte del costurero hasta este año. Ellas están pues ahí en peleas, entonces ella ha tomado distancia, pero es una mujer increíble, que es doña Doris Tejada, y ellas digamos, esa familia se enteró de que su hijo estaba enterrado con otros 2 muchachos en el Copey, y lo que hicimos fue pues lograr un apoyo para hacer una caravana para ir hasta allá con los estudiantes, con diferentes personas, para visibilizar esa fosa común donde estaban ellos, ese cementerio totalmente pues como descuidado que había en ese municipio, y hablar con las autoridades y presionar ante la fiscalía pues la exhumación de los cuerpos, y visibilizar a través de las telas, tejiendo en el parque con la gente pues lo que había pasado con estos muchachos, pero también digamos recibir historias de personas que por miedo no han podido hablar de los desaparecidos, de la dinámica tan violenta de los paramilitares en esa región. Y digamos, cuando uno va, pues uno no piensa que es un fin en sí mismo, pues lo que va a hacer uno como acción, con un objetivo, sino que eso, digamos, ayuda a que se acerquen otras, pues como una alteridad, digamos, de experiencias que se pueden, digamos, tejer. Y hacer actos de incidencia, pues implica ser abierto, tener pues como un objetivo claro, pero nosotros pensamos que esas acciones performativas, estéticas, con carácter político, jurídico, cultural, pues tienen que tejerse con otras regiones. Entonces empezamos a pensar en cómo articularnos con otros costureros, porque aquí pues en Colombia siempre se ha tejido, se ha cosido como tradición cultural, no para hablar pues de memoria del dolor, pero muchos de los ejercicios de tejido y costura pues son, por ejemplo, como este tipo de tejidos, digamos, son como testimonios de cosas que pasan, de cotidianidades. Entonces nosotros dijimos, bueno, no es solamente la memoria de la violencia, sino cómo hablamos de la memoria de lo cotidiano. Y entonces empezamos a hablar con unas mujeres de Antioquia que tienen unos costureros maravillosos en Sonsón, en Argelia, en San Francisco, que se han empezado pues como a mover por diferentes territorios, con las mujeres de Mampuján, que de alguna manera fueron las primeras mujeres que hicieron tejidos testimoniales en Colombia. Esas mujeres son súper organizadas, entonces empezamos a ver cómo nos articulábamos y decidimos pues hacer una red nacional de tejedores y tejedoras por la memoria y por la vida. Y esa red se inauguró en el año 2016 en Medellín. Se hizo una exposición que se llama La vida que se teje, donde se trajeron telas pues de diferentes regiones, pero también de otros contextos latinoamericanos, y trajeron a una curadora chilena que es tal vez la persona más importante, o no, tal vez no, es la persona más importante en el mundo en trabajo curatorial sobre el trabajo de tejido testimonial, que es Roberta Bassi, que es una chilena que vive en Irlanda del Norte. Y ella ha hecho pues un trabajo museográfico gigantesco, y ella empezó pues con las arpilleras de Chile, que eran telas como de costal, como tejidos en costal, cuando las mujeres víctimas de la dictadura empezaron de manera clandestina prácticamente a producir ejercicios narrativos, paisajes narrativos en esas telas de costal, narrando lo que pasaba en la dictadura. Esos telas, digamos, empezaban a moverse para Europa y las decomisaban a veces y decían que eran tejidos subversivos, y digamos la potencia de esa narrativa pues inspiró a otras mujeres en otros contextos, y es una práctica que se hace en diferentes contextos para trabajar procesos de sanación individual. Siempre pues no se restringe pues solamente a los contextos de violencia política, de conflicto armado, sino digamos a lo político en términos de procesos de emancipación de las mujeres, cuando hay prácticas de opresión, de negación de la mujer. Y en ese sentido pues es una apuesta muy potente.